Hola chicos, al habla el profesor Víctor Esteller. Para dar a continuación al material sobre arreglos, vamos a abordar una serie de ejemplos, ¿ok? En el cual vamos a verificar cómo se realiza la lectura de un arreglo de una dimensión, en este caso vectores, y un ejemplo práctico con un ejercicio. Fíjense que aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos a hacer una lectura básica y una escritura. En este caso, manipulando un arreglo de una dimensión, es decir, un vector. Lo primero que hacemos es pedirle al usuario el tamaño que va a tener ese vector. Y ese va a ser el número de elementos que vamos a utilizar. A su vez, con ese número de elementos, pues vamos a asignarle memoria al vector, ¿okay? Desde la posición 0 hasta ese número de elementos. Y fíjense que esto sería la representación de la declaración del vector como tal. Posteriormente, realizamos la carga del vector de tamaño n, con ese n que se está especificando. Utilizamos el ciclo repetitivo for porque conocemos cuántos elementos vamos a introducir, desde igual 0 hasta el número de elementos que le especificamos. Y fíjense que al vector, en cada una de las posiciones i, le vamos a asignar un valor entero introducido por teclado, ¿ok? Hasta llegar al número de elementos final. Posteriormente, imprimimos por pantalla los elementos que almacenamos para verificar que todo salió bien. Entonces vamos a hacer F5 para ejecutar esto. Yo estoy utilizando aquí el editor Visual Studio Code. Me imagino que ustedes están utilizando todavía el Tony. Entonces fíjense, una vez que yo ejecuto esto, bueno, me está pidiendo que ingrese el tamaño del vector. Lo ingreso. Vamos a decirle 3. Le doy Enter. Me dice que se va a cargar un vector de tamaño 3. Me está pidiendo la posición 0, que sería esta que está aquí, B sub 0. Cuando yo hago, vamos a suponer, asigno 1, me pide el segundo elemento y el tercer elemento. Posteriormente imprime por pantalla salida del vector B. Entonces me va a imprimir cada uno de los elementos que está almacenado en las posiciones i del vector. Sería 1, 2 y 3, que fueron los datos que introducimos aquí. De esta manera, bueno, verifico que los datos que introduje son los datos que se almacenaron. Pero fíjense que este es un ejercicio, bueno, bastante trivial a manera de ejemplo, para verificar cómo se almacena y cómo se imprimen los elementos de un vector. Fíjense que si hacemos por aquí un breakpoint, vamos a poner un punto de control y hacemos F5 nuevamente. Cuando yo ejecuto esto, me dice el tamaño. Vamos a ponerle 3 otra vez. Vamos a colocarle 7, 8 y 9. Entonces, cuando llega a este punto de ejecución, puedo visualizar las variables que tengo almacenadas en memoria. Fíjense que el n que introducimos fue 3, o sea, 3 elementos. Y dentro de B tengo almacenado los elementos 7, 8 y 9, que fue lo que introduje acá. Si le volvemos a dar F5 para continuar, me imprime por pantalla efectivamente los valores 7, 8 y 9. ¿Correcto? Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo de vectores. En este caso, utilizando subprogramas, es decir, funciones. El enunciado de este ejemplo, bueno, es el siguiente. Elabore un programa en Python que cargue un vector de tamaño n que calcule el promedio del vector.
A su vez calcule cuánto están por encima del promedio y la suma de los menores al promedio. Nota: debe utilizar funciones definidas por el usuario. Pruebe con estos datos: n igual 7 y los elementos 12, 5, 20, 14, 8, 13 y 12, a manera de ejemplo. Yo puedo definir primero los subprogramas o definir primero el cuerpo principal. Todo depende de la lógica de programación que ustedes tengan. En el caso particular, yo les recomiendo que a medida que van definiendo funciones, vayan probando en el cuerpo principal. De esa medida van a garantizar que lo que están haciendo esté bien. En este caso, bueno, vamos a empezar. Ok, fíjense que aquí tengo el cuerpo principal. Se declaran las variables vacías y se hace la llamada a los subprogramas. Vamos a ir verificando el cuerpo principal y después verificamos cómo se declararon los subprogramas. Entonces tengo mi cuerpo principal, mi declaración de variables, en este caso mis variables de entrada que van a ser el vector, el cual está vacío porque no he introducido los datos. Tengo n, que va a ser el número de elementos que voy a tener dentro del vector, una variable entera. Como variable de salida, bueno, promedio, que va a ser un float. Y las variables de proceso, bueno, en este caso no tengo muchas. Y la lectura de datos, bueno, para hacer la lectura de datos, primero debo reservar espacio en memoria para ese vector. Entonces a n le voy a asignar la cantidad de datos que el usuario especifique. Y con ese n pues reservo en memoria espacio para almacenar dentro del vector esos elementos. Una vez hecho eso, llamo al subprograma leer vector y le paso como parámetros el vector b y la variable n, que sería el tamaño del vector. Entonces, él se encarga de leer ese vector y lo devuelve a este elemento que tengo aquí, ¿ok? Que sería el que va a apuntar a los elementos respectivos de ese vector. Entonces, como aquí estoy haciendo la llamada a leer vector, vamos a ver qué hace leer vector. Leer vector es un subprograma, ¿ok?, que tiene como parámetros un vector y un número de elementos o el tamaño de ese vector. Y dentro lo que hago es recorrer el vector con un ciclo for desde 1 hasta n, y a cada uno de los b sub i le voy a asignar un valor introducido por teclado, ¿ok? De esta manera. Fíjense que aquí yo le estoy diciendo al usuario que introduzca el elemento b sub i, pero le coloco i más 1 para que él no se confunda y sea desde b sub 1, pero internamente, como la memoria se maneja desde 0, internamente es 0, pero yo aquí le estoy mostrando 0 más 1. Una vez que se lee todo esto aquí, ¿ok?, para cada uno de los elementos del vector, pues retorno el vector que acabo de leer. ¿Dónde retorna esto? En el lugar donde fue llamado. En el cuerpo principal, aquí tengo leer vector. Entonces, allá hice la lectura y la retorno aquí. Ahora, quiero verificar eso que yo introduje. Entonces, imprimo, o sea, vector números. Y aquí llamo al subprograma escribir vector. Escribir vector va a imprimir lo que contiene b y el tamaño de b, obviamente, porque si voy a imprimir un vector tengo varios elementos, entonces tengo que pasar el vector, o sea, dónde empiezan esos elementos, y la cantidad de elementos que contiene b. Entonces vamos a verificar quién es este señor que está aquí.
escribir vector. Aquí está. Escribir vector es un subprograma que recibe un vector y un tamaño de vector para i hasta n. Voy a imprimir el vector, o sea, cada uno de los b sub i del vector, ok, separado con un espacio. Fíjense que a diferencia del subprograma anterior, escribir vector no devuelve nada. En este caso se puede decir que es un procedimiento. En cambio, leer vector es una función que va a retornar b, los elementos que acabo de leer del vector. Verificamos en el cuerpo principal donde quedamos, ok, entonces aquí se imprimiría por pantalla cada uno de los elementos de b. Posteriormente viene el procesamiento de datos, que es dar respuesta a lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que calcule el promedio del vector, o sea, el valor promedio de los elementos que contiene el vector. Me están pidiendo la cantidad de números mayores al promedio y la suma de los números menores al promedio. Entonces, uno sería un contador y el otro sería un acumulador. Promedio. Promedio recibe lo que devuelve la función promedio vector, que va a recibir, le estoy pasando el vector y el tamaño del vector. Vamos a verificar promedio vector. Promedio vector. Como vimos anteriormente, tiene el vector y el tamaño del vector. Este promedio se puede hacer, bueno, en este caso voy a acumular la suma de cada uno de los elementos del vector, obviamente recorriéndolo desde igual 0 hasta n. Suma, lo inicializo en 0, ¿ok? Y empiezo. A suma le voy a ir asignando cada uno de los b sub i. Una vez que yo salgo del ciclo repetitivo for, ya suma tiene esa sumatoria, la divido entre n para calcular ese promedio, y ese promedio p pues lo retorno con la variable p. ¿Dónde retorna esto? Donde fue llamado, aquí. Y se retorna a la variable promedio. Posteriormente, quiero calcular la cantidad de elementos mayores al promedio. Entonces, llamo a la función cantidad mayor, pasándole el vector y el tamaño del vector. Cantidad mayor, aquí está. Recibo el vector y recibo su tamaño. Y comienzo a recorrer el vector nuevamente con un for. En este caso, si encuentro un b sub i, o sea, un elemento dentro del vector que sea superior al promedio, fíjense que aquí estoy utilizando p directamente y este p no pasó por parámetro. ¿Por qué lo puedo utilizar aquí? Bueno, porque cuando yo calculé ese promedio, aquí en promedio vector, esa p yo la definí global. Quiere decir que esa p va a ser global, o sea, una variable global en todo este programa. O sea, puedo utilizar p dentro de cualquier subprograma y va a contener ese valor que yo calculé aquí sin que se pierda. Esto no es una práctica recomendable, porque si viene una función y me modifica ese p, estoy alterando el p global. Entonces, lo que se quiere es que cada subprograma, es decir, cada función o procedimiento, haga tarea independiente, o sea que no dependa de variables globales. Entonces, si yo quiero manipular p, yo debo pasarla por parámetro, ¿ok? Pendiente con eso. Entonces, bueno, recorro cada uno de los elementos del vector. Si encuentro alguno que sea mayor a ese promedio, entonces incremento cantidad, mi contador cantidad. Una vez que salgo del ciclo, pues ese contador cantidad va a contener cuántos elementos dentro del vector fueron superiores al promedio. Y la retorno. ¿Dónde retorna esto? Donde fue llamado por aquí abajo. Acá le asigno cantidad mayor. Posteriormente, a la variable suma le voy a asignar suma menores.
suma menores va a enviar el vector y el tamaño del vector. Que voy a calcular aquí la suma de los números menores al promedio. Vamos para allá arriba. Suma menores. Recibe el vector y el tamaño del vector. En este caso, voy a recorrer el vector igualmente. Y cada uno de los elementos que yo encuentre que sea menor al promedio, esa P global, entonces sumo. Fíjense que aquí estoy acumulando la suma de cada uno de los B sub I. A diferencia del cálculo anterior que solamente contaba más 1. En este caso estoy acumulando el valor que contiene cada uno de los B sub I que sean menores al promedio. Una vez hecho este cálculo dentro del for, retorno el resultado de ese acumulador menor y se lo asigno a suma. Entonces ya a esta altura lo que me resta es imprimir por pantalla los resultados. El promedio de los números del vector es promedio. Fíjense que como estoy concatenando, debo convertir ese valor numérico a string. Ok, como estoy concatenando esos valores numéricos, debo convertirlo a string. Si yo quiero no utilizar ese string, bueno, debo utilizar otra manera de imprimir por pantalla. Ok, entonces si voy a concatenar, debo convertir el valor numérico a string. Si hacemos una prueba de esto, hacemos F5. Ingrese la cantidad de elementos del vector. Vamos a colocar 5. Vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4 y 5. El promedio de los números del vector es 3.0, que sería la sumatoria de todo esto entre el número de elementos. La cantidad de números mayores al promedio es 2, 4 y 5 efectivamente. Y la suma de los números menores al promedio es 3, que serían 1 y 2. 1 más 2 son 3, es correcto. Y de esa manera, fíjense que hemos hecho nuestro primer programita de vectores utilizando su programa, ¿ok? Con su cuerpo principal de forma correcta. En el siguiente material, bueno, vamos a tratar los elementos tipo arreglo de 2 dimensiones, es decir, matriz. Bueno, estamos al pendiente, gracias por su atención. Bueno, recuerden que cualquier duda, por medio del Classroom y del Telegram, vamos a estar respondiendo las interrogantes que les puedan surgir de estos temas, ¿ok? Bueno, me despido.